ICE sigue endureciendo y ampliando las deportaciones y al mismo tiempo tenemos una realidad jurídica muy particular. Un tribunal federal de máxima jerarquía en Estados Unidos ya estableció que a los inmigrantes, salvo contadas excepciones, hay que darles la oportunidad real de fianza, de revisión judicial, de debido proceso. Sin embargo, en la práctica, las cortes de inmigración, que dependen administrativamente del Poder Ejecutivo, están ignorando ese mandato. Siguen dictando detenciones prolongadas, negando fianzas de forma mecánica y operando como si ese precedente no existiera. Esa contradicción entre lo que dice el derecho y lo que pasa en los centros de detención es el punto de partida de este análisis. Ahora bien, yo no quiero hablarte solo de tecnicismos legales. Quiero que miremos el mapa completo. Mientras se multiplican las redadas, los vuelos de deportación y las medidas de cero tolerancia ampliada, los gobiernos de América Latina guardan un silencio que duele. Y paradójicamente, esos mismos países dependen como nunca antes del dinero que mandan sus migrantes desde Estados Unidos. Hoy, en más de 15 países latinoamericanos, las remesas no son un ingreso marginal, son una columna vertebral de la economía. México recibe más de 60.000 millones de dólares al año en remesas. Guatemala, Colombia, República Dominicana, El Salvador y Honduras están entre los principales receptores de la región. En países como Honduras, El Salvador, Haití o Nicaragua, las remesas representan más del 20% del Producto Interno Bruto. En República Dominicana rondan el 9% del PIB, es decir, casi 1 de cada 10 pesos que se mueve en la economía dominicana viene del esfuerzo de la diáspora. Y sin embargo, cuando esa misma diáspora está siendo detenida, esposada y deportada, la respuesta oficial es, en el mejor de los casos, tímida y en la mayoría de los casos inexistente. Tomemos primero el caso de Honduras, porque ahí se está dando una especie de radiografía de la crisis política y moral de nuestra región. En las elecciones más recientes hubo un padrón total de más de 6,5 millones de votantes y cerca de 500,000 de hondureños habilitados para votar desde el exterior, la mayoría residiendo en Estados Unidos. Es decir, la diáspora hondureña no solo manda dinero, también participa políticamente, vota, incide, empuja resultados. Y sin embargo, mira el cuadro actual. El conservador Nasri Tito Asfura, apoyado públicamente por Donald Trump, y el centrista Salvador Nasralla, se disputan voto a voto la presidencia. El órgano electoral se vio obligado a pausar la transmisión de resultados con más del 50% escrutado, y el país entra en una fase de incertidumbre profunda. Es una elección marcada por la injerencia externa, por el respaldo explícito del trumpismo a uno de los candidatos y por un escenario de empate técnico que alimenta la polarización. ¿Y qué escuchamos en los discursos de campaña? Promesas de desarrollo, de combate al crimen, de inversión, de estabilidad, pero prácticamente nada o casi nada sobre la realidad de los hondureños detenidos en Texas, en Arizona, en los centros de detención migratoria. Nada sobre la obligación del Estado hondureño de defender a sus ciudadanos cuando son víctimas de violaciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias o de procesos acelerados de deportación. Tampoco escuchamos a los grandes referentes mediáticos hondureños, periodistas estrella, influencers, figuras públicas, levantar una campaña sostenida en defensa de esa diáspora. Es una contradicción brutal. Un país donde las remesas representan más de 1/4 parte del PIB, donde cientos de miles de personas votan desde el exterior, pero donde la clase política y las élites mediáticas miran hacia otro lado cuando se trata de enfrentar a Washington por el tema migratorio. Ese es el espejo hondureño. Ahora miremos el caso de República Dominicana. En los datos más recientes del Banco Central, las remesas superan los 10,000 millones de dólares anuales y representan alrededor del 9% del PIB. En algunas provincias, el peso de las remesas es todavía mayor. Sostienen el consumo, pagan la educación de los hijos, financian la construcción de casas,
mueven el comercio local. Sin la diáspora, la economía dominicana se resentiría de manera inmediata y profunda. Y sin embargo, en las elecciones generales de 2024, el voto dominicano en el exterior se volcó de forma masiva a favor del partido oficialista y del presidente Luis Abinader. La diáspora dominicana apostó por continuidad, por estabilidad, por la promesa de modernización. Votó con disciplina a pesar de los obstáculos logísticos, a pesar de las largas filas en los consulados, a pesar de que muchas veces se le trata como un voto de segunda categoría. La pregunta inevitable es, ¿qué ha recibido la diáspora a cambio? ¿Dónde está una política de Estado robusta para la protección de dominicanos detenidos por ICE? ¿Dónde están las notas diplomáticas firmes? ¿Dónde están las visitas de alto nivel a los centros de detención en Estados Unidos? ¿Dónde está la comisión permanente de seguimiento a los casos de deportación masiva? No basta con inaugurar oficinas de ventanilla única ni con hacer operativos de pasaportes. Eso es administración rutinaria, no defensa de derechos. Y aquí se suma un elemento que hace aún más grave la situación. República Dominicana, a diferencia de muchos otros países, tiene diputados de ultramar. 7 legisladores que en teoría fueron electos precisamente para representar a la diáspora. No para salir en fotos, no para entregar placas, no para cortar cintas, para defender a los dominicanos que viven fuera del territorio nacional, especialmente cuando son objeto de políticas migratorias agresivas. Pero, ¿qué hemos visto frente a la ola de deportaciones, las redadas, el endurecimiento de ICE y CBP? Silencio. O, en el mejor de los casos, declaraciones generales, sin seguimiento, sin agenda legislativa concreta, sin interpelaciones serias al Poder Ejecutivo sobre la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos en el exterior. Es una omisión que raya en la negligencia política. Mientras tanto, en Puerto Rico, por poner solo un ejemplo cercano, la comunidad dominicana ha sido objeto de intervenciones migratorias cada vez más agresivas. Hemos visto redadas en barrios populares, denuncias de perfiles raciales, casos de personas detenidas sin una explicación clara o sin acceso inmediato a orientación legal. Y aún así, muchos de los que se llenan la boca hablando de defender la dominicanidad apenas han aparecido para la foto, pero no para la defensa jurídica y política sostenida. Este vacío no es exclusivo de la clase política. También hay que decirlo con claridad. Muchos artistas, figuras públicas e influencers que celebraron el retorno de Donald Trump al poder, que se tomaron selfies con gorras rojas, que hicieron contenidos normalizando el discurso del trumpismo, hoy guardan un silencio ensordecedor frente a las deportaciones. Gente con millones de seguidores como Santiago Matías Alofoque, artistas urbanos como Anuel, figuras del mercado latino como Nicky Jam, agrupaciones de moda como Grupo Frontera, cantantes como Justin Quiles y tantos otros, han tenido una capacidad enorme para mover opinión en temas frívolos, conciertos, colaboraciones, chismes, estilos de vida. Pero, ¿dónde están cuando hay que hablar de redadas? ¿Dónde están cuando hay que decir que es inaceptable que te esposen frente a tus hijos por una infracción migratoria administrativa? ¿Dónde están cuando las familias que los siguen, que compran sus boletos, que disparan sus reproducciones, están siendo literalmente subidas a un avión esposadas? No se trata de demonizar a nadie, se trata de señalar una incoherencia. La cultura urbana, la música latina, los creadores de contenido han construido buena parte de su éxito sobre la experiencia migrante, sobre el sueño americano, sobre la narrativa del barrio latino en Estados Unidos. Pero cuando ese mismo barrio está bajo asedio, la mayoría prefiere callar. Y el silencio también es un mensaje. Volvamos al dato estructural. En más de 15 países de nuestra región, las remesas son un salvavidas económico. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Guatemala, República Dominicana, Colombia, México, Bolivia, Perú. En todos ellos, millones de familias dependen de esa transferencia mensual que llega de Estados Unidos. Es dinero que no regala ningún gobierno, es fruto de jornadas de trabajo durísimas, muchas veces en condiciones precarias, sin papeles, sin seguridad, sin garantías. Y ese dinero sostiene indirectamente la gobernabilidad de esos países, evita estallidos sociales, financia el consumo, estabiliza monedas, reduce pobreza extrema.
Frente a eso, lo mínimo que cabría esperar es una política exterior activa, coordinada, que diga: si usted, gobierno de Estados Unidos, va a deportar en masa a nuestra gente, lo hará sabiendo que nosotros vamos a documentar cada abuso, que vamos a activar los mecanismos internacionales, que vamos a exigir cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que vamos a hacer valer el derecho de nuestros ciudadanos a ser notificados, a recibir asistencia consular, a tener procesos justos. Pero eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, en cambio, es que mientras ICE intensifica sus operativos y las cortes de inmigración ignoran precedentes favorables sobre fianza, nuestros gobiernos miran para otro lado, y muchos líderes de opinión, en lugar de utilizar su plataforma para denunciar, están más preocupados por no incomodar a sus aliados políticos o comerciales. Por eso este mensaje es, al mismo tiempo, una denuncia y una invitación. Una denuncia, porque no podemos seguir normalizando que las vidas de millones de migrantes sean moneda de cambio en negociaciones silenciosas. Y una invitación, porque el único contrapeso real a esa estructura de poder es la organización consciente de la diáspora. Si tú vives en Estados Unidos, si mandas dinero cada mes a tu país, tú no eres solo un remitente, eres un actor político, aunque no te guste la palabra. Tu dinero sostiene presupuestos nacionales. Tu voto puede decidir elecciones en tu país de origen. Tu voz, cuando se organiza con otras, puede obligar a más de un presidente a salir de la zona de confort. Este canal existe para eso, para darte herramientas jurídicas, contexto político, lenguaje claro, para ayudarte a entender qué está pasando cuando te detienen en un aeropuerto, qué pasa en una revisión secundaria, cuáles son tus derechos frente a CBP, qué puedes hacer si ICE se presenta en tu vecindario, pero también para que entiendas que no estás solo, que no estás sola, que hay una comunidad latinoamericana entera buscando caminos de defensa y de dignidad. Si todo esto que te he contado conecta contigo, si sientes que describe lo que tú o alguien cercano está viviendo, te voy a pedir algo muy sencillo, pero muy importante. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este video con al menos una persona. Es gratuito para ti, pero para mí significa poder llegar a más gente, tener más fuerza cuando levanto la voz y sobre todo construir una comunidad que no se resigne, porque mientras las deportaciones se intensifican y los gobiernos callan, la única voz que puede cambiar la historia es la nuestra, la de la diáspora que manda remesas, que vota, que trabaja, que sufre, pero que también tiene memoria y dignidad. Y esa voz, la tuya, la mía, la de millones de latinos dentro y fuera de Estados Unidos, apenas está empezando a escucharse.